Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero hablar acerca de una de las grandes historias de éxito de la medicina de estos últimos años, que es la vacuna del VPH. La gran promesa de esta vacuna es que puede prevenir el cáncer cervicuterino. Y la gran pregunta siempre ha sido ¿qué tanto puede proteger, qué tanto dura esta protección? Afortunadamente ahora ya tenemos un estudio que es bastante extenso que nos permite determinar ciertos datos que son muy interesantes. Para resolver estas interrogantes ya tenemos los datos obtenidos por un estudio gigantesco que se hizo en Suecia que ya nos permite identificar por qué tanto tiempo nos genera esta protección. Primero hay que hablar entonces acerca de los dos protagonistas, que son el virus del papiloma humano y el cáncer. Este virus del papiloma humano no es un virus como cualquier otro, porque la evidencia nos muestra que sobre todo cuando estamos expuestos o cuando tenemos infección o recurrencias en las infecciones, sobre todo por los serotipos de alto riesgo, el riesgo de cáncer cervicuterino se dispara. Entonces esto nos lleva a entender por qué una vacuna que te ayuda a prevenir la cuestión viral te ayudará definitivamente a reducir el índice de cáncer cervicuterino. Y para ver si esta protección aguanta el paso del tiempo nos vamos a ir a Suecia. ¿Por qué en Suecia? Bueno, porque tienen un historial de vacunación que está bien documentado y bastante amplio. Lo que hizo especial la vacunación en Suecia es que no fue una vacunación de golpe. Inicialmente la vacunación fue autofinanciada, o sea, el paciente compraba la vacuna y se la ponía. Después hubo otros grupos donde el gobierno subvencionó la vacuna, entonces aportaba una cierta cantidad para que las vacunas le saliera más barato al paciente. Y la tercera medida que se tomó fue que se vacunara de manera gratuita en las escuelas. Entonces de ahí salieron varios grupos que iban a manifestar diferentes resultados hacia la vacunación. Y la cosa se pone muy interesante cuando valoramos los resultados de estos estudios. Entonces, empezando por lo más básico, en esos 20 años que duró el estudio, se analizaron los números de casos de cáncer invasivo del cérvix que hubo entre pacientes que habían sido vacunadas y las pacientes no vacunadas. Y entonces se identificaron que había habido 833 casos en las pacientes no vacunadas comparados con 97 casos en las pacientes que habían recibido la vacuna. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, la línea de color azul muestra las pacientes que van teniendo cáncer cervicuterino y cómo observas cómo va aumentando la posibilidad de cáncer conforme avanza la edad, porque esto va aumentando con la edad. Y en color rosa se ve cómo va el comportamiento de esta enfermedad en pacientes que han sido vacunadas. Si te fijas, en las pacientes que no fueron vacunadas se disparan los números conforme avanza la edad y en las pacientes que fueron vacunadas se mantiene lineal. Y esto nos hace pensar entonces que la vacuna funciona como un escudo a través del tiempo. Y también este estudio nos ayudó a revelar otra cosa que es muy importante, que también influye mucho la edad a la que se pone la vacuna para saber qué tanta protección vamos a obtener. Entonces, lo que lograron diferenciar en este estudio es que en las pacientes que eran vacunadas antes de los 17 años, la reducción del riesgo de desarrollar cáncer era hasta del 79%, o sea, muchísimo. Y en el caso de las mujeres que fueron vacunadas después de los 17 años o más, la reducción del riesgo era de un 38%. Esto evidentemente es una diferencia muy importante, probablemente porque entre más joven es la paciente ha tenido menos exposición al virus y por eso la protección es mayor. Entonces nos queda claro que la protección es bastante buena, la reducción del riesgo es bastante buena para una población y para la otra, aún más para las pacientes más jóvenes que se aplica posteriormente, pero también es una reducción muy importante. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo perdura esa protección? Y había una duda muy importante de saber si en algún momento se necesitaba poner algún refuerzo. Entonces se fue observando qué tal se comportaba la respuesta inmunológica y qué tanto se mantenía la protección. Y entonces se hicieron estudios a los 7, a los 10, a los 12, a los 15 años y al final la conclusión fue que todavía después de 18 años de seguimiento la vacuna seguía siendo suficiente para reducir el riesgo. Estas son buenísimas noticias porque quiere decir que con una aplicación adecuada podemos tener una protección de casi 20 años.
Y este estudio también nos ayudó para identificar cuál era la mejor estrategia de vacunación comparando en cómo se hizo en los diferentes grupos. Y definitivamente lo que se observó es que la vacunación gratuita, organizada, que se aplicaba en las escuelas era la que llevaba a la reducción mayor en esta posibilidad de riesgo hasta por arriba de un 72%. Y esta es la prueba de que un sistema de vacunación bien organizado, gratuito, que se realice en tiempo y forma, es la mejor arma que tenemos para combatir esta enfermedad. Y entonces este estudio permitió hacer cambios a nivel global de tal manera que exista la posibilidad de eliminar el cáncer cervicuterino a nivel mundial si logramos tener estrategias de vacunación adecuada en todos los países. Entonces ya tenemos la evidencia clara de que la vacuna sirve, protege, reduce el riesgo y además su protección dura muchísimo. Así que no hay que perder la oportunidad de vacunarnos.